momento, en el resumen con lo más importante, comentábamos con usted que se está preparando por parte del gobierno federal un decreto para reducir de 61 a solamente 50 llegadas y salidas por hora en las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto para reducir la saturación del puerto aéreo, que ya no aguanta, y también para llevar más vuelos a Santa Lucía. ¿O qué no? Pues yo creo que sí, ¿no? Vamos con Carlos Alberto Torres. Él es experto en temas aéreos. Carlos Alberto Torres Serrano. En estos temas él entiende muy bien y nos podría explicar qué hay detrás de todo esto, si es posible, no es posible, y cuánto va a acabar costando desde el punto de vista facilidades para los usuarios, pasajeros del aeropuerto. Carlos, muchas gracias, Carlos Alberto, por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. El gusto es para nosotros y el privilegio también. ¿Qué implicaciones tiene este decreto en caso de que se concrete? Reducir la operación, las operaciones de despegue y aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México de 61 por hora a 50 por hora. ¿Qué implicaciones tiene esto? Lo que estamos diciendo, oye, tratar de dejar que ya no esté saturado el aeropuerto y llevar más vuelos al aeropuerto de Felipe Ángeles. Así es, Pepe. Creo que hay algo que hay muy importante que recordar, que las 61 operaciones por hora proviene de un decreto de saturación que fue publicado en el Diario Oficial en el 2014, es decir, estamos hablando de cerca de 8 años cuando esto ocurrió, y previo a eso, algunos años atrás, las operaciones estaban limitadas a cerca de las 50 operaciones por hora. Normalmente los aeropuertos, con todas las facilidades y remodelaciones, ampliaciones que normalmente le vas haciendo a los aeropuertos, te permite ir incrementando la capacidad de tal manera que en el 2019, como seguramente recordarás, alcanzamos una cifra récord de 50 millones de usuarios en el 2019, que es prácticamente la mitad de los usuarios que se trasladaron tanto en México como de México al resto del mundo. Entonces, este decreto que pues se prevé que esté publicado en los próximos días, según la información que tenemos, realmente hay dos maneras de verlo. Que por un lado puedas tener el mismo volumen de usuarios y pasajeros con el que cerraste en el 2021, que es un año que todavía, como lo sabemos y le hemos platicado aquí en tu espacio, estuvo afectado, por supuesto, por el tema de la pandemia, o por el lado de las operaciones, regresar el capítulo pues a prácticamente más allá de una década que el aeropuerto tiene capacidad para atender estas 50 operaciones por hora. Ahora, ¿en qué problemas se va a meter a las aerolíneas si la Dirección General de Operaciones en este sentido pues hace efectivo este decreto? Claro. Pues desde dos puntos de vista, Pepe. Por un lado, hay que recordar que las aerolíneas, tanto comerciales, tanto de carga como de pasajeros, tienen algo que se conoce como derechos adquiridos o grandfather rights, los derechos del abuelo con los que operan todos los aeropuertos y las aerolíneas en el mundo, que son horarios que tradicionalmente tú vas ocupando y que ganas, digamos, la exclusividad del uso de ellos a través del cumplimiento de tus horarios. Y por el otro lado, hay ciertos horarios de aterrizaje y de despegue, slots, como se le conoce en la industria, que se asignan de manera, digamos, temporal, ya sea mensualmente, semanalmente o incluso diariamente, previendo condiciones climatológicas o situaciones que pueden estar fuera del alcance de la planeación de itinerarios de las aerolíneas. Entonces, lo más probable es que estos horarios que son, pues digamos, los que son más variables, es donde muy probablemente vendrán los ajustes, y cabe señalar en esto, Pepe, que las aerolíneas muy seguramente, como ya han venido pasando en los últimos meses, han venido trasladando sus operaciones de aviones pequeños a aviones con más capacidad, lo que te permite seguir utilizando el mismo horario, pero llevando mayor número de pasajeros, y esa es una de las medidas que pues se prevé de manera inmediata van a aplicar las aerolíneas para no perder, digamos, posición dentro del aeropuerto capitalino. Ahora, esto tú lo ves, Carlos Alberto Torres, como una presión para que haya mudanza de aerolíneas y o de vuelos al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Pues mira,
mira, Pepe, yo la verdad soy un creyente de la industria aérea. Es una de las industrias más abiertas que hay, digamos, en todos los sectores económicos, donde la oferta y la demanda pues funcionan de una manera muy transparente y donde los usuarios, ustedes y yo que nos escuchan, pues decidimos dónde volar dependiendo pues del precio, del horario, de la conectividad, por supuesto. Entonces, el hecho de que haya este tipo de decretos para trasladar de cierta manera algunos vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles, pues definitivamente que no es una buena noticia para la industria, porque va a implicar mover itinerarios y no necesariamente va a provocar que la demanda por sí misma pues crezca, y la veremos eso porque pues finalmente es una apuesta que se hará pues hacia los siguientes años. Hay alguien más que me platicaba justo en la mañana cuando analizábamos este tema, que también puede ser el reconocimiento de que no pueden operar en ciertos horarios de manera simultánea el aeropuerto Felipe Ángeles y el aeropuerto Benito Juárez, y esa puede ser también, especulando quizás un poco, una de las razones por las cuales se está recortando operaciones en el aeropuerto capitalino. ¿Se había contemplado alguna vez, y te pregunto, Carlos Alberto, alguna otra alternativa para evitar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez? Sí, y yo creo que va en línea con lo que se está proponiendo, que era, por un lado, tú recordarás, Pepe, hace muchos años había operaciones de aviación privada en el aeropuerto Benito Juárez. Con el tiempo se eliminaron y se trasladaron también por una modificación al aeropuerto de Toluca, junto con el nacimiento de las aerolíneas de bajo costo en aquel entonces, y en algún momento se platicó, ya cuando se veía una saturación de las operaciones y de los pasajeros en el aeropuerto, de trasladar las operaciones de carga a otro aeropuerto. En aquel entonces se hablaba de Toluca. Hoy pues las instalaciones, y la verdad eso sí hay que decirlo, del aeropuerto Felipe Ángeles en términos de carga se ven pues mucho mejor preparadas en términos de espacio, en aduanas y todo el movimiento de carga y de interconectividad que habrá eventualmente con el tema carretero, para que ahí pueda ser un hub, digamos, del área de carga, y que el aeropuerto Benito Juárez pues sea predominantemente de pasajeros. Entiendo que el decreto que se está preparando pretende reducir en un 20%, inicialmente en un 20% las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con vistas a un 30% en un futuro relativamente próximo, para ya no saturar al aeropuerto de la ciudad y, claro, impulsar económicamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que debe ser una orden superior presidencial. Totalmente de acuerdo, Pepe, y agregaría yo que pues el momento que entre el decreto, digamos, en vigor, hay que recordar que las temporadas, digamos, de planeación de itinerarios de todas las aerolíneas en todo el mundo son en dos temporadas, la de invierno y la de verano. Entonces no veremos una afectación directa en las operaciones de verano, pero sí veremos ya una afectación seguramente en la planeación de itinerarios para toda la temporada de invierno, y ahí veremos pues de qué tamaño es la magnitud respecto pues de esta reducción que por decreto se hará pues a las operaciones desde y hacia la Ciudad de México. Muchas gracias por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, Carlos Alberto Torres Serrano. Un abrazo, Pepe, para ti y el auditorio. Fuerte para ti también, gracias, hasta pronto. Vámonos, una pausa breve, volvemos enseguida.